Hola. Les quiero contar que tenemos un problema. Tenemos un problema todos, pero en particular los diseñadores, los arquitectos, los fabricantes, los constructores, los trabajadores, los obreros. Y ese problema es que no sabemos dónde estamos parados, no sabemos con qué estamos trabajando. Cuando hacemos un objeto, cuando producimos un producto, cuando construimos un edificio, tenemos que hablar de muchas cosas a la vez. No estamos hablando de una silla, sino estamos hablando de un montón de cosas. En este caso estamos hablando de madera, o estamos hablando del pegamento que utilizamos para el proceso, estamos hablando del sellador o del acabado que le ponemos, las lijas que utilizamos, los consumibles, las brocas para cortar, un montón de cosas. Y el problema que tenemos es que si queremos tener una producción responsable y una producción sustentable, una producción éticamente correcta de estas cosas, tenemos que saber qué estamos utilizando. Ahora, en el caso de esta silla, por ejemplo, si yo la quisiera hacer de teca, pues esa madera yo, digamos, leo los periódicos y sé que México está en una emergencia forestal, que está en una emergencia ambiental en el tema de los bosques y que es un problema. Entonces yo probablemente voy a la maderería y me dicen, bueno, mira, tenemos esta teca mexicana y tenemos esta teca de Birmania, del sureste asiático. Y yo quizá escogería esa teca de Birmania. El problema es que estaría comprando una madera que viene de bosques sobreexplotados y cuyos recursos se utilizan para mantener básicamente un régimen militarizado con un terrible récord de violación a los derechos humanos. Entonces mi elección tiene una consecuencia muy grave. En México hay bosques certificados, sustentables, bien manejados de teca, y yo necesitaría saber esa información. Otro caso sería, por ejemplo, si estoy construyendo un edificio y quiero utilizar cancelería de aluminio. Entonces le pregunto al proveedor y me dice, sí, es cancelería mexicana. Pero en realidad se refiere a que el proceso de extrusión se hizo en México, pero que el aluminio no sabe de dónde viene. Puede ser que venga de China y que haya viajado 12.500 kilómetros para llegar a México con una huella de carbono impresionante, o que venga quizá de Estados Unidos, que está más cerca, o quizá viene de Venezuela, o viene de algún otro lugar porque México no produce aluminio. Ahora, el problema es que no tenemos esa información. Y de hecho, si el proveedor tiene esa información, es muy probablemente que no me lo diga y no tiene por ley no tiene por qué decírmelo. Entonces, ese es el problema y ahí, digamos, de ahí radica la propuesta que les quiero hacer y de ahí radica un poco el involucramiento con la ciudad y con el gobierno. Necesitamos una ficha de información sobre materias primas y componentes para la industria. Una ficha de información que nos diga toda esta información que tenemos que saber de los materiales para poder tomar una decisión responsable. Tenemos que hablar de quién es el fabricante, dónde está, propiedades físicas del material, punto de ebullición, reactividad química, tenemos que saber cuestiones ambientales, tenemos que saber si si utiliza recursos no renovables o renovables, tenemos que saber si es un material tóxico, tenemos que saber qué hacer en caso de un desastre, de un derrame, etc. Entonces necesitamos una ficha que nos dé toda esa información. Ahora, esto es muchísima información de todos los materiales que utilizamos. La buena noticia es que esto sí es viable por varios motivos. Uno es, hay ejemplos alrededor del mundo. En Estados Unidos existen estas que son las Material Safety Data Sheet, que tienen toda la información de toxicidad y salud. ¿Por qué es tan fácil? Porque los fabricantes y los proveedores ya tienen esta información. Lo único que necesitamos es que, con un poco de ayuda del gobierno, estén obligados a darnos esta información. Los productores tienen que estar obligados a dársela a los vendedores y distribuidores. Los distribuidores tienen que estar obligados a dárselas a los consumidores y los dueños de las empresas y de las fábricas tienen que estar obligados a dársela a sus trabajadores. Transparencia. Finalmente lo que necesitamos es poder darle certidumbre a los creadores de estas cosas, a los productores, a los trabajadores, a todos los involucrados en el proceso. Y es importante hablar de esto en un contexto de una ciudad posible, porque finalmente el impacto de estas cosas es un impacto local. No estamos hablando de si me importa el bosque en Birmania o no me importa. Por supuesto que me importa, pero la toxicidad se da en la Ciudad de México, el desecho se queda en la Ciudad de México, los trabajadores que utilizan esos recursos están en la Ciudad de México. Entonces necesitamos ese poder que a mí no me está dando en este momento Twitter. Yo por más que tuitee que el vendedor no me da la información, no me la va a dar. Este es uno de esos casos donde requerimos específicamente del poder coercitivo del gobierno para poder llevar a cabo un
esquema de transparencia y un esquema que me dé a mí la capacidad de tomar decisiones responsables. Esta es la FIMA, la ficha de información sobre materias primas y componentes para la industria. Gracias.